Daniel, Lina, a todas las personas que nos acompañan en este momento. Entonces vamos a dar inicio a este evento que le pusimos el título Derecho a no ser pobre, algo así como una conversación entre abogados y economistas sobre temas que nos interesan de política social. Les voy a decir entonces cómo está organizado. Yo voy a presentar rápidamente a Daniela, Roberto y a Lina. Vamos a hacer en un primer momento 3 segmentos con 5 preguntas. Y luego de eso, entonces también queremos dejar espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Ya les voy a explicar más específicamente cómo. Entonces, primero empiezo por presentarlos y por agradecerles mucho que estén acá. Entonces, voy a empezar con Daniel Gómez, que ustedes ven en su pantalla. Daniel es economista, tiene una maestría en economía, tiene un MBA y un doctorado en economía y actualmente es el subdirector general sectorial del DNP. Entonces, bienvenido Daniel, mil gracias por estar acá. Roberto Angulo, que también entonces está con ustedes. Roberto es economista, tiene 2 maestrías, una en economía y otra en desarrollo urbano. Es el socio fundador de Inclusión, es profesor de cátedra de la maestría de la Escuela de Gobierno de los Andes y es experto en temas sociales. Entonces, Roberto, bienvenido. Mil gracias por estar acá. Y Lina Uccelli, que muchos de ustedes seguramente conocen, que es abogada y politóloga. Lina tiene una maestría en Derecho, tiene otra maestría en Sociología Jurídica, tiene un doctorado en Derecho y actualmente es directora del Observatorio para la Equidad de la Mujer y profesora asociada de la Universidad ICESI. Entonces, ellos son nuestros 3 invitados. Gracias, Lini, por estar acá. Quien va a conducir, digamos, esto más en términos generales, somos Lina y yo haciendo preguntas. Ustedes ya me conocen, pero en general para las personas que nos acompañan de por fuera. Entonces yo me llamo Laura Porras, soy abogada, tengo una especialización y una maestría en Derecho y un doctorado en Derecho y actualmente soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Entonces, como les digo, el hilo conductor de todas las preguntas en general son unas preguntas que vamos a hacer Lina y yo como abogadas feministas, especialmente en temas de política social. Vamos a tener un primer fragmento con 2 preguntas que creo que son de interés más general para abogados y abogadas. Otro segundo fragmento que Lina lo va a hacer más con preocupaciones ya específicamente feministas, una sobre fundamentación de la política social y otra también sobre la crisis de cuidado, especialmente que se ha dado en este momento con el COVID. Y un tercer fragmento de una pregunta, digamos, un poco más de coyuntura que voy a hacer yo. Al final, entonces acá tenemos conectados, ustedes ven a David Torres, Leonardo Fernández y Andrés Rodríguez. Ellos 3 van a estar pendientes de sus preguntas. David va a intentar organizar más preguntas con contenido económico si las hay para poder hacer pocas al final en el tiempo que nos reste. Leonardo va a estar pendiente más de preguntas con un contenido un poco más político y Andrés con un contenido más jurídico. Entonces ellos son quienes las van a organizar y quienes los van a transmitir para en últimas poder, ojalá, tener 3 preguntas al final. Listo, entonces no siendo más, vamos a empezar. Yo voy a empezar, digamos, como con este primer fragmento de preguntas. Y estas preguntas, entonces les cuento a Daniela, Lina, Roberto. Ustedes saben que algunos de mis estudiantes también están acá. Y este semestre, entonces, ellos han trabajado haciendo un poquitico de arqueología jurídica con programas sociales, pero también, por ejemplo, con el CISBEN. Y una de las cosas que ellos han podido concluir, que es una hipótesis que empezamos a manejar desde antes, es que definitivamente la política social ha sido casi que manejada exclusivamente por el Ejecutivo. El Legislativo ha llegado muy tarde, muchas veces simplemente a complementar cosas, digamos, muy pequeñas, pero no parece ser el de las propuestas. La conversación con las cortes, digamos, las cortes en general no han tenido pronunciamientos robustos sobre el tema, también parecen como tutelas dispersas, muy poco interesantes. Y entonces, pues a nosotros como abogados nos preocupa que exista algo como un déficit democrático, por supuesto, en un tema tan central para el Estado Social y Democrático de Derecho como es la pobreza y la política social. Y entonces lo primero que les queríamos preguntar es ustedes cómo lo ven, pero queríamos agregarle a eso una segunda parte de la pregunta que puede ser interesante y es que Lina y yo tenemos la sensación, así como abogadas
como abogadas sufrimos por el déficit democrático, tenemos la sensación que eso nos ha servido a las mujeres. Y entonces que como feministas puede que nos guste, a pesar del déficit democrático. Entonces queremos preguntarles ustedes qué piensan al respecto. ¿Quién quiere empezar, Daniel o Roberto? Como ustedes Daniel, digan. eso. Bueno, Daniel, pero y si quieren después, empiezo yo y después así Roberto después me puede dar palo después. No, muy bien. No, entonces, a ver, dos reflexiones importantes. Entonces, lo primero, y pues Roberto también puede complementar acá mucho porque él fue parte de esta historia, es hacer, seguramente ustedes han visto la historia de la evolución de los instrumentos de política social, por ejemplo, el CISBEN, y a través de cuáles instrumentos de política se ha desarrollado. Y lo interesante de esa historia es que yo creo que muestra cómo la continuidad de la política ha trascendido gobiernos, ha logrado tener una continuidad a través de una implementación con documentos COMPES. Básicamente se crea el CISBEN 1 en los años 90 y después cada iteración y cada nueva versión del CISBEN con las mejoras que se han ido incorporando, han seguido un proceso de pues un análisis técnico, un trabajo analítico, analizando el funcionamiento, analizando cosas como los errores de inclusión, de exclusión, la cobertura, la operatividad, los aspectos tecnológicos, y después de cada evaluación, digamos, que ha involucrado también la participación de la academia, de sociedad civil, de multilaterales, de organismos internacionales, pues eso ha llevado a una siguiente versión que se ha implementado a través de un COMPES y que siempre ha trascendido esos periodos de gobierno. Acabamos de lanzar la versión 4 de ese CISBEN y creo que eso es un ejemplo de cómo pues se ha ido incorporando participación de diferentes actores en la formulación de estas políticas. En cuanto a la construcción de la política y de los programas sociales que usan las herramientas de focalización y en particular como de todas estas otras políticas alrededor de los programas propiamente dicho, que incluyen pues los COMPES en general, pero también los planes nacionales de desarrollo, creo que cada vez, no sé si eso responda a la pregunta de déficit democrático, porque yo lo entiendo, ustedes lo están viendo como en el marco de los representantes elegidos popularmente, y esa es la representación y la participación democrática, pero sí hemos hecho un esfuerzo y cada vez ha sido más visible, creo yo, de involucrar y de tener unos procesos y espacios de construcción participativa de todas estas políticas. Entonces, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo actual, en que Roberto también estuvo involucrado, toda la parte del Pacto de Equidad para las mujeres del plan, estuvo una participación muy activa de organizaciones de mujeres, de la sociedad civil en general, en las regiones. Entonces, digamos que la pregunta es qué tan representativo es eso, pero se ha hecho un esfuerzo cada vez más grande de crear estas mesas de construcción y de participación y de abrir canales de participación de sociedad civil, academia, sector privado en la construcción de estas políticas. Ahorita, por ejemplo, pues estamos en la fase 2 de la política pública de equidad de género, donde también estamos trabajando muy de la mano con organizaciones de mujeres de la sociedad civil. COMPES, por supuesto, están siempre abiertos a discusión, a comentarios en los COMPES cada vez recibimos más comentarios, lo cual es una maravilla, y esto incluye la política social, ¿no? Entonces, creo que ahí hay unos espacios muy interesantes de participación. Y finalmente, una adición. Hace poquito en el DNP hicimos un trabajo muy bonito que resultó en una herramienta que se llama Clic Participativo. Y el Clic Participativo lo hizo la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Básicamente mapeó todas las instancias reglamentadas de participación ciudadana, interlocución entre el ciudadano y de entidades del gobierno, haciendo un mapeo y una caracterización y una clasificación de todas esas instancias para responder un poquito a esta pregunta de si hay espacios de participación ciudadana. Se lo recomiendo que lo revisen, porque un poquito lo que se vio fue que hay demasiadas instancias reglamentadas y en Colombia, como nos gusta que todo sea reglamentado, si no hay una norma
que defina el espacio de participación ciudadana no existe básicamente, ¿no? Entonces hay una sobrereglamentación de pronto y los mismos representantes que están en esos espacios como que se duplican, entonces, y tampoco tenemos muy claro si la gente tiene conciencia de quiénes son sus representantes que están sentados en esas instancias. Entonces, digamos que yo ampliaría la pregunta del déficit democrático hacia todos estos diferentes espacios de participación ciudadana, más allá del espacio del Congreso, que por supuesto pues es una pregunta y que creo que la pregunta también abre como una reflexión de cuáles son los instrumentos adecuados para formular este tipo de políticas. Si se necesita si es deseable hacerlo por ley, por ejemplo, versus una política pública en un COMPES y cuáles son los pros y contras de cada uno. Vale, Daniel, gracias. Solamente para responder una cosa que están preguntándonos en el chat, porque por supuesto muchos de los que están participando en este momento también no son solamente abogados. ¿Qué entendemos por déficit democrático? Pues digamos, no vamos a entrar por supuesto acá en una discusión amplia sobre eso, pero es más sugerir que en términos como de un pacto social más robusto, la forma como actualmente está estructurado nuestro diseño institucional, pues uno quisiera que hubiera algún tipo de pistas sobre el tipo de política social que tenemos en nuestra Constitución o que también hubiera, digamos, discusiones más amplias en el legislativo. ¿Qué tan democrático es el legislativo o no? Y qué tanto suplen esas otras instancias de participación. No creo que lo vayamos a discutir, pero un poco solo por aclarar eso. Roberto, adelante. Bueno, no, siquiera dijiste que era déficit democrático porque yo no sabía, entonces no hubiera podido contestar. Yo creo que, a ver, arranco diciendo que en efecto en Colombia en la política social, en la historia de la política social ha habido como un componente que hoy está muy vapuleado, pero a mi juicio no necesariamente lo es, como de tecnocracia top-down si se quiere, ¿sí? En los programas nacionales, que ha ido evolucionando, no ha sido estático, o sea, por eso digo que no lo comparto cuando critican que la tecnocracia top-down, que planeación nacional, no, o sea, como que ha ido evolucionando, y ha ido evolucionando en el sentido en que esos mismos programas han generado una retroalimentación, ¿sí? Entonces, yo creo que la pregunta tiene un veneno y es asumir que hay déficit democrático. Yo creo que yo lo pongo en duda. Es decir, creo que esa construcción bottom-up no necesariamente se debe, desde el punto de vista de la democracia, el ejercicio democrático de elegir, digamos, expresar preferencias sociales que se materializan en política social, no tienen como único canal el Congreso, ¿sí? Entonces, primero, hay un tema de la Constitución del 91, o sea, la Constitución del 91, cuando se crea el Estado Social de Derecho y se colocan como los principios fundamentales del Estado Social de Derecho, los derechos económicos y sociales no tienen que, no, digamos, tienen que ir tienen que ir hacia toda la población de Colombia, con mayor fuerza a la población pobre y vulnerable. Esa sola afirmación llevó a que se tenía que hacer una búsqueda activa de la población pobre en Colombia y dio el nacimiento del CISBEN. Porque antes se podía estar dentro del estado de cosas constitucional atendiendo a la gente que demandaba servicios, ¿sí? Después de la Constitución del 91 no sirve solo los que demandan, todos, ¿sí? Entonces el CISBEN nace, digamos, a raíz de la Constitución del 91, porque ni siquiera teníamos buenas mediciones de pobreza en encuestas. Teníamos mediciones que se iban por las 7 grandes ciudades, ni siquiera sabíamos cuántos pobres habían por ingreso en ese momento, sabíamos por NBI y unos ejercicios por allá de 7 ciudades que se habían hecho. Entonces ahí es donde arranca toda esta línea del CISBEN y bueno, eso también es, la Constitución del 91 también es un ejercicio democrático, ¿sí? Que detona un instrumento que tiene que llegar a medir a toda la población con los criterios de neutralidad, ¿sí? Entonces ahí es donde está, digamos, eso no se lo inventó el DNP como una especie de gran hermano que se le haya ocurrido, digamos, a un técnico, sino que eso sale de la Constitución. Y por eso se tiene que montar el régimen subsidiado en la plataforma del CISBEN, porque se está persiguiendo el principio de universalización del sistema de salud, ¿ves?
si no hubiera sido imposible, ¿cómo hubiéramos llegado a la universalización sin haber hecho, con subsidiados más contributivos, sin haber hecho una masiva identificación de población sin capacidad de pago? ¿Sí? Entonces, bueno, eso surge ahí. A mí me parece clave una cosa que decía Daniel, y es sobre, cojamos, yo creo que el déficit democrático que ustedes llaman se puede ir como en dos tipos de programas. Hay unos programas que son de cobertura universal, que han ido arraigándose en los territorios y han tenido una retroalimentación en sus diseños que es muy importante. Familias en Acción, régimen subsidiado y el SISBEN como instrumento. El SISBEN como instrumento lo tienen que recoger los alcaldes. Eso implica un ejercicio de ejecución multinivel que involucra gobiernos en el tiempo y en diferente nivel, ¿sí? Y gente haciendo encuestas y gente resolviendo problemas y con colados que son responsabilidad de un lado y del otro, o con cosas que salen bien y que son mérito de todos. Entonces el SISBEN tiene, digamos, una ejecución descentralizada que vale la pena destacar. Familias en Acción nace, digamos, como un ejercicio tecnocrático en parte, ¿sí? Con el diseño que se desprende de Santiago Levy en México, pero Familias en Acción hoy ya viene muy retroalimentado con la comunidad. A mí me tocó hacer el rediseño de Familias en Acción. Nosotros incorporamos el componente de bienestar comunitario, que fue un efecto no esperado que se dio en la primera década de Familias en Acción, y que es donde está todo el tema del liderazgo de las mamás, ¿sí? Que son beneficiarias y que involucra también una cantidad de acciones de los alcaldes. Entonces hay un ejercicio de tomar también de Familias en Acción que empieza a ser relevante ahí. Entonces, la política social, acepto, digamos, el tema de que ha reposado en el Ejecutivo con un gran componente tecnocrático en el caso de Colombia desde la década del 90, que se ha ido retroalimentando cada vez más con un ejercicio de tomar, pero no me atrevo a decir que eso lo podamos llamar déficit democrático. Otros programas que son focalizados y que no tienen, digamos, ese grado de porosidad con los territorios, sí son sujetos como a esas discrecionalidades top-down y eso se puede mejorar un poco, ¿sí? Pero yo creo que en términos generales no estaría de acuerdo. Ahora, ustedes nos dirán, pues, yo no soy abogado, si es que la democracia es más sana, si la política social la diseñan los congresistas, ¿sí? Desde el punto de vista de los abogados, desde el punto de vista de El nosotros. veneno viene de nosotros. Exacto, o sea, si de verdad creemos eso, pues discutámoslo, ¿sí? Discutamos si se van a atender las minorías, discutamos si se va a hacer una focalización neutral, horizontalmente y verticalmente, que es una forma de justicia distributiva, ¿sí? Discutamos esos temas porque a mí también me interesa saber eso, ¿sí? Yo experimenté la ley de Familias en Acción cuando estaba también al frente de Familias en Acción. Al principio me negué rotundamente, ¿no? Acaba de llegar del DNP y decía, ¿qué ley? Ni qué nada, o sea, eso es cuestión de técnicos. Pero al final salió la ley y quedé contento porque la ley sirvió para socializar algunos temas que no habíamos podido hacerlo por fuera. No soy tan llevado a la banda de que no se deban hacer leyes en el Congreso sobre política social, pero no lo tengo tan claro porque es tan sano volcar el diseño de la política social al Congreso. Vale, perfecto. Daniel, ibas a Una decir. adición pequeñita, sí, no, muy buena intervención, Roberto, gracias. No, empatizar también esta responsabilidad compartida en el SISBEN y en la formulación de políticas entre diferentes niveles de gobierno, pero también con la ciudadanía, ¿cierto? El ciudadano tiene una responsabilidad y tiene una participación activa en el SISBEN, tiene la responsabilidad de dar la información que es, de actualizarla. Entonces también creo que hay una responsabilidad ciudadana importante y yo estoy de acuerdo que esto tiene que ser, tenemos que usar diferentes tipos de información, ¿cierto? Sería incompleto y sería inadecuado únicamente basarnos, digamos, en la retroalimentación de beneficiarios y de lo que oímos con unas encuestas de diferente tipo de cobertura para rediseñar programas. Es también importante, por ejemplo, tener evaluaciones de impacto, y Familias en Acción ha sido el programa en Colombia con más evaluaciones
que creo que tiene como 11 evaluaciones. Ahorita con ingreso solidario, con devolución del IVA, también ya tenemos evaluaciones, ya tenemos varias de cada uno. Bueno, de compensación IVA tenemos una, ingreso solidario tenemos un par también, de toda la política social durante el último año también tenemos evaluaciones, y yo creo que eso es muy importante para complementar, son formas complementarias de entender qué es lo que pasa con los programas y cómo se puede iterar en esa mejora continua. Yo quiero enfatizar ese punto, ¿no? Yo creo que hay una mejora continua de los programas y este tipo de reflexiones también interdisciplinarias pues son claves para poder identificar cómo irlas mejorando cada vez más, ¿no? Vale, yo creo que aquí quedamos muy picados, pero voy a seguir. Les voy a pedir el favor también, si intentan hacer las respuestas un poquito más corticas para por lo menos poder tener también al final unos 20 minutos de participación. Entonces voy a seguir con la siguiente que teníamos preparada para esto, mordiéndome aquí la lengua, pero es la pregunta por la intimidad, que también parece que es una pregunta bien importante. Y es que yo creo que ya ningún partido político, inclusive, ni en la discusión se duda que la focalización ha sido importante, ha demostrado ser importante y seguramente continuará, ¿no? Al menos en ciudades grandes y donde tenemos buena información disponible. Pero por supuesto eso presenta un reto y es que eso es prender un reflector sobre los más pobres, ¿sí? Y que el Estado cada vez tenga más información sobre los más pobres, inclusive menos sobre aquellas personas un poco más privilegiadas, al menos los que no clasifican como pobres o vulnerables. Entonces queríamos saber un poco como sus comentarios al respecto y saber, también nos interesa mucho, Roberto en algún momento dijo, seguramente el Sisbén 4 será el último Sisbén, Daniel hablaba un poquito del registro social, si esos nuevos mecanismos pueden menguar o incrementar este problema, o ustedes cómo ven el problema de la intimidad. Entonces, Roberto, Ok, primero. listo. Sí, esa pregunta me gusta harto. Digamos, he tenido, la he experimentado en distintos momentos como de la historia de Colombia. O sea, cuando recién llegué al CISBEN, fue una etapa muy complicada. O sea, yo estaba ya enfrente del CISBEN Nacional y yo me acuerdo sin fregar, y no exagero, que por ahí más cada 8 días llegaba un detective en DAS a preguntar datos llegaba con una cédula en una hoja a pedir datos, información, se la diéramos ahí en caliente, ¿sí? Eh, Nosotros hicimos en ese entonces, estaba Trujillo, un secretario, un jurídico de planeación que fue muy bueno para el tema del CISBEN, para crear toda esa jurisprudencia. Y creamos un concepto jurídico que decía que tenía que pedirla directamente el director del DAS, nadie más, ¿sí? Con un convenio interadministrativo. Y salieron a perderse y nunca más volvieron, ¿sí? Nunca más, ni respondieron al concepto, digamos, al concepto jurídico. En ese momento era muy difícil, o sea, era muy difícil por todo lo que pasaba en el contexto. Y si me hubieras hecho la pregunta en ese momento, hubiera respondido muy distinto a como la respondo ahora, ¿sí? Entonces, en el caso de Colombia, esa pregunta es relevante por eso. En ese momento, Planeación Nacional se volcó sobre proteger la custodia de esa información, ¿sí? Y todo el mundo tuvo problemas, todo el mundo no, pues es una exageración. Mucha gente tuvo problemas por habeas data en un momento de escalada de conflicto y DNP no tuvo uno solo, ¿sí? Entonces, obedeciendo ese contexto, se creó como una especie de cadena de custodia y operacionalización de la ley de habeas data, ¿sí? A medida que el contexto va cambiando, esa operacionalización tiene que ir cambiando. A medida que la tecnología va cambiando, ¿sí? Si vende ahora es más digital, tiene más capacidad de hacer cruces con registros administrativos. La operacionalización y la garantía de la habeas data de la información también debe ir cambiando. Todo esto es para decirte que el tema, lo importante es, hay una ley de habeas data que no han tumbado, ¿sí? Ahí está, a todos nos interesa, ¿sí? Todos la respetamos, a todos nos interesa, entonces el reto es cómo operacionalizo, ¿sí? La custodia de la información en cumplimiento de la ley de la habeas data, ¿sí? Eh, Hay una cosa que dijiste y es que el Estado tenía más información de los pobres que de los ricos. Ojalá, porque no, al contrario, digamos, cada transacción de una persona formal y con capacidad de pago queda, digamos, queda registrada en bases de datos y donde menos tenemos datos es de la población pobre e informal,
¿cierto? Porque sus transacciones y sus trabajos no van dejando huella en los datos. Por eso existe el SISBEN. El SISBEN sí existe para llenar un vacío, ¿sí?, de información a escala individual que en parte se debe a las condiciones de privación y de informalidad de la pobreza y la vulnerabilidad en Colombia. Es como si tú quisieras coger una base, casi siempre tienes el PILA que te da lo formal, data crédito, ¿sí? La información de los bancos te da de la mitad para arriba de la distribución, casi siempre te quedas sin información de los pobres y para eso es el SISBEN. Entonces, yo creo que la tecnología nos ha ido llevando cada vez más lejos, no solo en tener más información, sino que paralelamente en tener mejores mecanismos de seguridad de la información. Y una experiencia que vivimos en unas reuniones que además tuvimos con Daniel conjuntamente, que a mí me parecieron excelentes, es que en mitad de ingreso solidario, que yo estaba en Bogotá Solidaria, votando corriente cómo íbamos a lograr para garantizar que no hubiera suplantación, ¿sí? Y en caliente a los bancos ahí se les ocurrieron cosas. Terminamos inventando ahí entre todos, pues, con todos los operadores, mecanismos de seguridad. Entonces, la tecnología te da más información, pero al mismo tiempo te provee formas más sofisticadas de seguridad. Y al final lo que hay que cumplir es la operacionalización de la Big Data. Punto. ¿Sí? Eso es como... Y más información siempre va a ser preferible a menos en términos de diseño de política pública, hasta donde se pueda ir en el marco de lo legal y con protección y seguridad. Vale, gracias. Roberto, si puedes revisar un poquito también tu audio, que me han escrito varias personas que no te oyen bien. Ahorita mientras responde Daniel, lo agradezco. Daniel, adelante. Listo, muy buena pregunta y agrego a la respuesta de Roberto, con la cual estoy concuerdo como en la línea argumentativa que usó ahí, pero entonces sí, partamos un poco de la experiencia que mencionó Roberto al final sobre ingreso solidario y la pandemia el año pasado y la creación de estos programas a nivel nacional y subnacional. Entonces, claramente uno de los retos a los que nos enfrentamos fue la interoperabilidad de datos, entonces poder usar datos correctamente para poder llegar a esos potenciales beneficiarios. Entonces, por supuesto, teníamos ahí el reto 1 de que el SISBEN 4 no estaba oficializado. Entonces, lo primero fue pues armar esa base maestra que va a ser el primer eslabón del registro social, y ahorita comento un poquito más de eso, pero luego para poder identificar quiénes no tenían ningún tipo de apoyo, quiénes eran elegibles según todos estos criterios y operacionalizarlo, tuvimos que ser bastante creativos e ir más allá de lo que se había hecho antes. Entonces, primero, pues todo el cruce con los registros administrativos del DPS, de los programas sociales y del Ministerio de Trabajo para identificar a partir de la identificación de hogares en pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad, poder identificar quiénes estaban en los programas sociales. Entonces, ahí fue un primer cruce de información, pero después, ok, ¿cómo le llegamos a esa gente? ¿Cierto? Entonces, lo siguiente que hicimos fue con TransUnion, con Data Crédito, con las centrales de información, identificar quién tenía una cuenta bancaria, ¿cierto? Y luego tocaba, pues, nos acercamos a los bancos, 21 bancos que participaron, para ver, ok, usted de esta lista, ¿quiénes son sus clientes? ¿Cuál es el estado de sus cuentas? ¿Cómo hacemos para entonces poder hacerles transferencias a sus cuentas? Y con los que no tenían cuenta, 1.8 millones de hogares, 1.2 eran bancarizados, tenían alguna cuenta y después vimos que algunos la habían cerrado. Había miles de problemas que tocó resolver con ayuda de los bancos, pero después con los no bancarizados. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces ahí la solución fue acercarnos a Asomóvil y a los telcos y pedirles, oiga, ayúdenos por favor a identificar si esta gente tiene un número celular con ustedes, si es cliente, si es suscriptor, para poder enviarles un mensaje de texto y que abran una cuenta digital para poder abrir sus productos digitales y recibir su ingreso solidario, ¿cierto? Entonces, todo el tema de la contactabilidad fue realmente complejo y requirió usar mucha información y cruzar bases de datos que en ese momento había mucha preocupación de muchos funcionarios
de eso, de no violar habeas data, de no violar la privacidad de la información. Entonces, ¿con qué figura proteger la privacidad? Y sí lograr el objetivo. Entonces yo creo que acá siempre hay una disyuntiva, ¿cierto? Si queremos hacer focalización y hacerla bien, pues tenemos que usar información y la mejor información posible para que la focalización sea lo mejor posible, ¿cierto? Y para operacionalizarlo también se necesita esa información. La alternativa es no poder hacer esto muy bien hecho, y la alternativa es, bueno, pensar listo, no focalizamos, universalizamos con todo el debate que eso implica y los costos que eso implica y las ineficiencias que eso implica. Pero si ya estamos de acuerdo en que focalizar es una buena idea y que hay recursos limitados y que hay capacidad limitada, pues es bueno reducir los costos al máximo y maximizar el impacto del gasto social que hacemos. Y ese es el punto de partida pues del SISBEN 4 y de registro social, ¿cierto? Queremos mejorar la calidad de la información que se usa para focalizar y de esa manera pues tener un mayor impacto. Y yo creo que esto, como dice Roberto, y yo creo que ahí la parte legal es importante. La parte legal tiene que ser una ayuda para lograr estos objetivos, respetando esos criterios también de privacidad. A veces, como funcionario, uno siempre va donde el abogado, y hay dos tipos de abogados, ¿no? Está el abogado que le ayuda a uno a buscar soluciones, y está el abogado que le dice a uno que nada se puede, ¿cierto? Y que usted se va a meter en líos por hacer eso. Nos metimos en líos igual, pero eso es otro cuento. Pero entonces, ahí yo creo que hay un punto, esta pregunta creo que lleva a un punto de diálogo importante entre economistas y abogados. El economista tiene y el técnico, digamos, no solo economistas, ¿saben? Los ingenieros y todo el mundo, pues dice, vea, con esta información, si la mezclamos así, si la combinamos, si cruzamos esta información con esta otra, sobre personas en vulnerabilidad, vamos a poder tener un mayor impacto y llegarles mejor. Y ahí toca hablar con los abogados y decir, ok, buscando ese objetivo, ¿cuáles son otras consideraciones, otros derechos que hay que ponderar? Y Laura me ha hablado mucho de la ponderación de derechos, eso lo he aprendido de ella. Y creo que esa es la pregunta, ¿cierto? Hay que ponderar derechos y pues protegerlos a todos, pero sopesándolos, ¿no? No podemos ser absolutistas en que no se puede usar información privada de la gente, porque si no se puede usar información privada, pues no se puede hacer todo eso maravilloso que podríamos hacer con buena información. Entonces, esa sería como la invitación y la reflexión, y siempre como funcionario uno agradece mucho encontrarse con el abogado que le dice, oiga, sí, este es un objetivo social que merece la pena, entonces encontremos cómo sopesar acá los cuestionamientos posibles legales, ¿no? Sí, yo agrego una cosa, ¿me oyen bien? Sí. Agrego una cosa, y es que hacíamos un diagnóstico, de hecho, en el plan de desarrollo, que al contrario, la invisibilidad estadística está asociada a peores inequidades y privaciones más profundas en grupos vulnerables, ¿sí? Entonces, la ausencia total de información, cuando en el ambiente hay más información de la población sin capacidad de pago, se va contra el pobre y vulnerable, ¿sí? Se va contra el pobre y vulnerable. Ese es un punto que vale la pena retomar en ese trade-off que plantea Daniel. Pero hay otra cosa que es válida, ¿no? Y es que en ausencia de información puede haber un tema intrusivo con hacer la encuesta, someter a la gente a que conteste unas preguntas que de pronto le generan, ¿sí? O puede generar estigma, estar o no estar en el SISBEN. Esos son costos, digamos, reconocidos dentro de los costos que enfrentamos cuando hacemos este tipo de instrumentos. Pero esos costos van a tender a acabarse y se están tendiendo a acabar conforme utilizamos más registros administrativos, ¿sí? Entre más información de registro administrativo se empieza a incorporar en los instrumentos del SISBEN, ¿sí? O de focalización, perdón. Menos intrusivo va a ser el instrumento en el sentido de ir hasta la casa, tocar, preguntarle y tener una hora a la persona contestando. Entonces la tecnología también puede minimizar el costo del estigma, ¿sí? Eso es muy importante. En Ingreso Solidario y en Bogotá Solidaria lo vimos. Mucha gente se enroló en el programa y se enteró
en su intimidad que había sido identificado. En su intimidad le hicieron la pregunta y en su intimidad contestó, pero no fue a hacer una fila a un estadio a exponerse públicamente, ¿sí? Ni tampoco le cayó el encuestador en la casa a exponerse públicamente. Entonces la tecnología, en ese caso, minimizó y casi que eliminó el costo de estigma, ¿ves? Entonces ahí es donde uno enfrenta, digamos, con tecnología y con, yo sí soy sesgo a la acción, tecnología, operación, para superar, digamos, y operacionalizar todos estos derechos y restricciones. Agrego una cosita chiquitica, chiquitica que espera. Entonces, otra cosa clave es que en la medida en que el punto que Roberto menciona del estigma del CISBEN, entonces el CISBEN hay que enfatizar que el CISBEN es un sistema de información y ahí pueden estar hogares que no son ni pobres ni vulnerables. Y yo creo que eso es muy importante. El CISBEN no es solo para pobres y pobres extremos. Obviamente tiene un particular uso y es importante para precisamente sacar gente de la pobreza y ayudar con eso, pero es un sistema de información y estar ahí no debería tener ningún estigma y en la medida en que los recursos lo permitan, pues buenísimo que haya cada vez más cobertura en lo que ahora es el grupo C, el grupo D y tener mayor información. Lo que pasa es que, pues como Roberto decía, el grupo D, los que no son ni pobres ni vulnerables, tenemos mejor información y hay mejor trazabilidad y tampoco es que vayan a ser elegibles a muchos de los programas. Pero no debería haber ningún estigma y yo creo que en la medida en que tengamos más universalización de información con tecnología, con registro social que permite tener ese cruce de interoperabilidad con bases y con registros administrativos y otra información, también nos va a permitir ir eliminando esos costos relacionados con la información y con la privacidad. Gracias. Lina. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Nosotros tenemos la siguiente pregunta un poco enfocada a la fundamentación de la política social. Hemos venido leyendo para, de alguna manera, entrar al campo las teorías de las capacidades, de la capacidad humana, el enfoque de pobreza multidimensional de Amartya Sen. Y desde los estudios de género hay varias preguntas que se nos ocurren para polemizar las premisas básicas de esa fundamentación. Como la hemos entendido, Amartya Sen supone la política social o entiende la política social como una suerte de prótesis que se le entrega a las personas menos favorecidas o a los más vulnerables para generar unas capacidades plenas. Y en esas capacidades plenas, entonces, esta persona puede competir, esta persona puede ingresar al mercado, esta persona puede hacer parte de un universo social. Eso es polémico para los estudios de género porque naturaliza dos elementos principales. El primero es el individuo, ¿cierto? Entonces yo le estoy dando una prótesis para que usted funcione, desconociendo cadenas de interdependencia que se pueden dar, básicas, por ejemplo. Y dos, y muy pertinente dentro de la coyuntura de paro, la estructura, ¿cierto? Un balance general entre el Estado y el mercado. El enfoque de capacidades, por ejemplo, no me entra a decir nada sobre si deberíamos cuestionar el mercado como distribuidor de ciertos recursos o el Estado en un mismo sentido. ¿Ustedes cómo le responderían teniendo el sesgo a la acción que Roberto nos ha mencionado, cómo le responderían al feminismo y a los estudios de género esas dos preocupaciones? Daniel empieza entonces ahora primero. Yo empiezo esta vez, ok, listo. No, entonces hubo algunas cositas que de pronto no entendí muy bien, pero voy a ir contestando y vamos descubriendo si sí entendí. Entonces, lo primero es que creo que esto hay que abordarlo hay que agregarle también como toda esta evidencia empírica que hemos empezado a recolectar, entendiendo los impactos y los efectos sobre temas como equidad de género de estos programas, ¿cierto? Y de este enfoque de política social con este sesgo a la acción, ¿no? Entonces,
Lo que hemos visto con las últimas evaluaciones de los últimos programas, que me parece muy interesante, compensación IVA, ingreso solidario, son cosas como lo siguiente. Uno, hemos encontrado que efectivamente esta visión de SEN, de la prótesis, de la prótesis para ayudarlos a participar en el mercado, de cierta manera, efectivamente se dio. Entonces, por ejemplo, con ingreso solidario no encontramos ningún efecto de un desincentivo a la participación laboral. Al contrario, estas ayudas monetarias, estas transferencias, lo que permitieron fue uno, reducir el estrés y mejorar la salud mental de los beneficiarios. Entonces la gente ya no estaba preocupada por qué iba a comer, sino preocupada por salir a buscar trabajo. Cambiaba su preocupación, pero cambiaba en el sentido de mayor participación en el mercado, ¿no? También vimos que a pesar de no ser condicionadas, las transferencias se usaron principalmente en alimentación y mucho alimentación para niños, en temas relacionados con educación, en exactamente el tipo de cosas que pensamos cuando creamos los programas condicionados que favorecerían todo el tema de movilidad social y precisamente de generar capacidades y capital humano, ¿no? También encontramos que no hubo efecto en participación laboral, encontramos que mejoró pues la salud financiera, obviamente, salud mental, redujo violencia de género dentro de los hogares beneficiarios. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con reducir conflictividad. También hubo un enfoque de género en el sentido de que con base en toda esa evidencia empírica que mostraba que las mujeres gastan mejor las transferencias, basado en eso y otra evidencia, pues seleccionamos como beneficiarias a las mujeres siempre que fuera posible, y eso lo que hizo fue, aparentemente, pues se redujo tanto la violencia intrafamiliar y también mejoró, pues tuvo este gasto favorable en niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que hay que mirar, hay que cotejar estas hipótesis con la evidencia empírica para ver qué efecto realmente está teniendo sobre estos temas de género, ¿no? Y hasta donde yo conozco y hasta donde he visto, el impacto ha sido pues muy positivo, y creo que hay que conceptualizarlo. Yo lo pienso como una partecita de un programa de inclusión mucho más grande, una inclusión que no es simplemente inclusión social, sino también inclusión productiva, y eso fue lo que quedó en el plan de desarrollo, esa visión de articular la política social para tener esa oferta que permite a la gente no solo salir de pobreza vía transferencia, sino también tener una mayor oportunidad y mayores oportunidades de participar en ese mercado. Entonces, con relación a la pregunta de balance Estado-mercado, creo que esto logra ese muy buen balance de equilibrar cancha, de mejorar capacidades, mejorar oportunidades, pero eventualmente queremos que la gente participe en el mercado, queremos que la gente sea partícipe, queremos que todos estén participando con empleos, con emprendimiento, y comprando y vendiendo, ser partícipe de la vida del mercado. Creo que es una cosa muy positiva que queremos lograr al generar estas capacidades. Entonces yo comulgaría pues con esa visión de que sí, queremos que la gente participe en el mercado, y esto es una forma en que el Estado puede contribuir a esa participación. Yo debo decir que, pero primero no estoy de acuerdo con esa lectura de SEN. O sea, yo no creo que SEN... Es más, no me atrevo a decir que él haya lanzado una teoría sobre cuál debería ser la política social, ¿sí? Yo creo que el enfoque de capacidades en el sentido de SEN favorece el análisis de equidad de género, justamente, ¿sí? En lugar de ocultarlo. No en vano, pues él lo construyó con Marta Nussbaum, quien ha trabajado bastante ese tema. Entonces, primero, en el enfoque de bienestar o well-being, en sentido amplio, lo que importan son los fines del bienestar y no los medios. Y los fines del bienestar es que tú puedas hacer aquello que consideras que quieres ser o hacer con tu vida, ¿sí? Eso me lleva a distintas combinaciones de medios por cada persona, para yo hablar que hay una expansión en el espacio del bienestar en sentido amplio. La fijación por los fines
es la que me puede llevar a identificar desigualdades de género, ¿sí? La fijación por los fines del bienestar. ¿Quién es capaz de ejecutar aquello que quiere ser o hacer con su vida? ¿Sí? Una mujer que tiene una carga de cuidado y que está oculta, digamos, esa carga de cuidado en un mercado que no se lo reconoce, ¿sí? Se vuelve observable si lo evalúa en el espacio de los fines. Si le evalúa en el espacio de los fines, ella no puede hacer aquello que quiere ser o hacer con su vida, ¿sí? Entonces yo creo que al contrario, el enfoque de SEN favorece a los análisis de género. Lo que sí hizo SEN en una época, en los años 80, fue el tema del estudio de las hambrunas. Y yo creo que ahí es donde él se metió con este tema que Lina nos mencionaba ahorita, la entrada en el mercado. Y él se inventó ahí o creó una noción que me parece muy útil todavía, que es la de titularidad, que es muy interesante para discutir con abogados. Lo que dice SEN es que en las hambrunas de la India, de casi todo el siglo XX, la mayoría se dieron en presencia de abundancia y excedente de alimentos, ¿sí? Es decir, no eran escasez de alimentos que generaban hambrunas, sino que el mercado no generaba una asignación. Dadas las condiciones iniciales, el mercado no generaba una asignación que garantizara la seguridad alimentaria de toda la población. Entonces lo que dice SEN es, en ese entonces, años 80, dice, no importa el derecho si no tengo titularidad. ¿Y cuál es la titularidad? La posibilidad de hacerlo real. Que yo tenga las dotaciones iniciales para, jugando en el mercado, ¿sí?, poder terminar con seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, justamente esa noción de titularidad lo que hace es tratar de incorporar a los excluidos del mercado en la capacidad de convertir sus medios en seguridad alimentaria, que es el problema que él está revisando en los años 80, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es más o menos la interpretación que entiendo que Lina está haciendo cuando habla de la llave, pues, del mercado, pero son como dos momentos distintos de SEN. La titularidad para existir en el mercado y poder transformar sus medios en bienestar, que es un tema que él trató en los años 80 y además él dijo, hay fallas en los mercados y en las políticas que generan que esa distribución final de unos mercados con excedentes de producción termine con gente muriéndose de hambre, ¿sí? Y dos, el desarrollo en el espacio de los fines, ¿sí? El enfoque de capacidades al final es eso. Y el enfoque de capacidades además no se puede ni siquiera medir. Uno que se ha puesto a hacer indicadores multidimensionales y los que hacemos eso decimos que con eso nos aproximamos lejos todavía, ¿sí? Porque el enfoque de capacidades son todas las alternativas posibles que tú puedes desarrollar dadas las características que tienes. No solamente las que ejecutas en tu vida práctica, sino todas las posibles. Medir eso es imposible. Entonces, el enfoque de SEN es una teoría del bienestar que es aspiracional para los instrumentos que estamos diseñando y yo lo veo así. Digamos que esa es como mi lectura de SEN frente a eso. Para hacer la segunda pregunta voy a tratar de adicionar un elemento que no estaba planeado y es, de acuerdo con estas respuestas, me queda una pregunta precisa sobre el programa de Familias en Acción, por ejemplo, y es que lo que hace Familias en Acción es, por supuesto, favorecer a las mujeres dentro de los lentes que nos mencionó Daniel, pero con una carga de cuidado que Roberto nos dijo que estaba invisible en el mercado. Y entonces, eso con una suma exigua, como es el programa Familias en Acción, hace que las mujeres lleven de alguna manera ese cuidado como si fuera un lastre que ahora se nos vuelve culturalmente como un hecho natural. Diferente, por ejemplo, a unas alternativas de programa o de diseño de política social en ese mismo programa que les diera a las mujeres una mayor suma para que ellas decidieran si subcontratar a otra mujer para delegarle el trabajo de cuidado y salir al mercado o asumir simplemente ella ese trabajo. Pero eso, digamos, fortalecería la autonomía en términos plenos que suponen las dos respuestas. Pero empezamos a hablar de todo esto con Laura porque estamos haciendo una investigación que está muy centrada en el contexto de la pandemia
y toca justamente el tema que estamos trabajando y que mencionó Roberto del trabajo de cuidado. Y la hipótesis preliminar de ese trabajo que tenemos con unas indagaciones previas que se hicieron con mujeres en Ciudad Bolívar parece sugerir que es ese elemento, el trabajo de cuidado, el que diferencia a las mujeres en distintas estratificaciones de manera, digamos, voy a utilizar la palabra radical, ¿cierto? En las capas bajas, por ejemplo, las mujeres colapsan su vida por la pandemia y tienen un invisible, de alguna manera, que es el trabajo de cuidado. No reconocen que están colapsadas porque tienen más trabajo de cuidado, tienen a los niños en la casa y no saben qué hacer con los niños, pero ni siquiera pueden enunciarlo. Y las capas altas, de manera contraria, lo pueden reconocer, lo pueden enunciar, se reconocen colapsadas por ese trabajo de cuidado, pero de alguna manera ese elemento es el elefante en la habitación, porque la política social parece no hacerse cargo de ese elemento fundamental en la distribución de bienestar social. ¿Qué piensan o cuáles son las reacciones preliminares a esa hipótesis? Sí, bueno, este tema de familias en acción lo hemos discutido bastante con Laura, el tema de cuidado y todo esto. Lo viví plenamente también en el rediseño de familias en acción. Digamos, muchos académicos me dijeron que estábamos generando una carga de cuidado en las mujeres, pero más que todo me lo dijeron los académicos, nunca me lo dijeron los beneficiarios, ¿sí? Creo que hay un punto aquí y yo era radical en decir que no, ¿saben? O sea, como que me cerraba la banda y decía, en todos los focus groups que hice el programa trataba de conversar el tema y yo nunca sentí que había alguna carga, digamos, de las mamás beneficiarias por recibir la plata y que eso les estuviera generando una carga adicional, ¿no? Porque la condición de familias en acción es que el niño vaya al colegio, es decir, que esté en una institución, no que esté en la casa, ¿sí? Y llevar ese sí, el nivel de salud, y es asegurar que el niño va a los exámenes de talla y peso en salud durante los primeros 7 años, ¿sí? Pero fíjense que el niño está en el ciclo educativo, lo que quiere decir es lo contrario, ¿no? Que la carga de cuidado está, digamos, en el cuidado institucional, ¿no? Sin embargo, y eso también lo discutimos en la charla pasada que hicimos con Laura, sin embargo, nosotros atendimos en ese rediseño que hicimos de Familias en Acción, el DPS, dejar abierta la consideración. Está abierto. Se siguen metiendo masivamente las mujeres como titulares de Familias en Acción, ¿sí? Pero está abierto y puede llegar el papá del niño o puede llegar un acudiente hombre y ser titular del niño en Familias en Acción. Eso está abierto y se puede hacer. ¿Hasta dónde puede ir uno? Me parece un buen tema de investigación. Primero, hablarlo directamente con los beneficiarios y de verdad medirlo, ¿sí? ¿Eso genera carga de cuidado, sí o no? Consignar, digamos, una plata cada 2 meses, contando el beneficio y el empoderamiento que también las evaluaciones de impacto han mostrado sobre las mujeres. Ese costo-beneficio se inclina a que sea un costo, un beneficio para la mujer, Familias en Acción. Eso hay que medirlo bien, ¿sí? Pero sin embargo, me parece que es un buen punto, y ahora lo pienso así, con todo lo que ha pasado y las transformaciones del COVID y toda esta exacerbación de brechas, que vale la pena tener un diálogo permanente con las titulares de programas sociales sobre el tema. Es decir, debería existir un mecanismo permanente para estar midiendo si los programas están generando o no cargas de cuidado, para estarlo sondeando. Me parece importante, ¿sí? Hoy me parece que el diálogo hay que abrirlo y hacerlo y estar conscientes de eso. Yo a Familia en Acción le perdí el miedo con eso porque ya la pregunta se quedó así en las inscripciones. Igual seguían llegando masivamente mujeres. Les decía yo que al final son como poco más del 85% mujeres y entre el 15% de titulares hombres en Familias en Acción, ¿sí? Ese es el punto. Y el sistema de cuidado, creo que sí, ahí digamos, yo creo que Daniel tiene más cosas que decir. Me parece que es una de las grandes, de las grandes soluciones que han aflorado
en el marco de la exacerbación de las brechas de la crisis del COVID, pero que menos hemos operacionalizado. ¿Qué es el sistema de cuidado? ¿Eso qué es? Eso es un conjunto de seres, un pulpo que genera servicios y le libera tiempo al hogar de cuidado de niños y adultos mayores. O sea, ¿eso qué es? O sea, eso es un bonus para ir al mercado y conseguir los servicios. Esas son cosas que facilitan. Entonces, todos hablamos de eso. Todos decimos que cayó una carga de cuidado sobre las mujeres por el cierre de los colegios. Casi que en consecuencia decimos que la solución debe ser el sistema de cuidado, pero nadie sabe qué es. Nadie sabe cuánto vale. ¿Cuál es la tecnología? ¿Eso qué es? ¿Juega con mercados y mercado? Eso es de responsabilidad de qué sector o qué no. ¿Sí? Todo eso hay que pensarlo. Yo creo que de pronto Planeación ha avanzado un poco en eso, pero ahí sí me declaro, digamos, en ese mismo proceso de construcción de eso que se llama el sistema de cuidado. Listo, no, súper interesante. Entonces, mi reacción inicial, pero Roberto ya explicó un poco de eso, era que yo veía que yo entendía los programas sociales como en neto liberando cargas de cuidado de las mujeres también, precisamente porque por lo que requería la condicionalidad dependía de que el niño, la niña o el adolescente estuviera en una institución educativa, ¿cierto? Y si estuviera yendo al colegio. Entonces, inicialmente yo lo pensaba de esa manera, que esto estaba liberando cargas a la mujer y también permitiéndole mayores oportunidades de participar en otros ámbitos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que no sé si a partir de los programas de transferencias condicionadas o no condicionadas vayamos a resolver este problema. Yo creo que es un tema de una política pública de equidad de género y que principalmente tiene que pensar en el uso del tiempo diferencial entre géneros. Entonces eso ustedes todos acá lo sabemos súper bien, ¿cierto? Está toda este sesgo hacia que el trabajo del hogar lo hacen principalmente las mujeres, ¿cierto? Y no los hombres. Y eso pues genera que la mujer que trabaja en el mercado también tiene como un doble turno en el hogar. Entonces termina trabajando el doble. Y uno de los puntos, y creo que ahí es donde hay que pensar un poco en la interacción entre el mercado y el hogar, es cómo reemplazar tareas del hogar en el mercado, ¿cierto? Entonces, por un lado, en la medida en que los hogares salgan de pobreza y se vuelvan más, suban sus ingresos, pues eso permite, por un lado, pues sustituir el trabajo del hogar con insumos desde el mercado, ¿no? Entonces, cocinar menos, pedir más comida hecha. Los electrodomésticos que reemplazan también tiempo, ¿no? Entonces está todo el trabajo famoso de Jimena Peña con las lavadoras en hogares, ¿cierto? Y cómo eso liberaba, básicamente sustituía el trabajo de mujeres por el trabajo con un bien de capital que le liberaba tiempo para poder hacer otras cosas, educarse, trabajar, lo que fuera, ¿cierto? Entonces creo que hay un tema tecnológico, hay un tema de ingresos, que todo esto es complementario, que va a empezar a reducir esas brechas de género que son producto de la responsabilidad, de la distribución de tiempo y uso del tiempo entre hogar y mercado. Creo que también hay unos temas más amplios y hay que pensar en institucionalidad, en transformación cultural, en desarrollo productivo, en mujeres y escenarios de poder, en los imaginarios que tenemos sobre ocupaciones. Hay trabajos interesantes que vi hace poco, no eran para Latinoamérica, creo que eran como en Asia, en algún sitio, en Singapur, creo, donde en la medida en que creo que era Singapur, bueno, reviso. Pero el caso es que en la medida en que culturalmente iba cambiando la composición o por algún choque iba cambiando la composición entre hombres y mujeres en diferentes ocupaciones, también iba cambiando la feminización o masculinización de ese trabajo, ¿cierto? Y llegaba a un punto de quiebre donde ya un trabajo que era tradicionalmente para mujeres ya se volvía para hombres o mixto, lo que fuera, ¿cierto? Entonces creo que hay varios
varios canales que retroalimentan pues ese cambio en ocupaciones y en uso del tiempo, que yo creo que es lo principal, ¿no? Lo otro, bueno, hay un remanente ahí que creo que no se puede, pues si es pregunta también acá para todos, que creo que nunca se va a poder eliminar del todo, que es pues el rol de las mujeres como madres, ¿no? La maternidad y algunas funciones como mamás, que por más que se compartan tareas con los señores, pues hay algo que las mamás simplemente tienen que hacer y no hay forma de delegarlo, ¿no? Entonces creo que va a seguir habiendo un residuo que también ese residuo sigue presente hasta en hogares y en sociedades y en grupos poblacionales donde no hay estas otras limitaciones de ingresos, de acceso a capital, a electrodomésticos, a bienes de capital. El trabajo famoso de Marianne Bertrand, que cogió a sus estudiantes de MBAs en Chicago, ¿no? Entonces todas son mujeres que no tienen ninguna restricción presupuestal, son todas de altos ingresos. Y lo que encontró haciéndole trazabilidad a todas sus carreras profesionales fue que el tema de la maternidad era lo que definía esas interrupciones en las carreras profesionales de las mujeres, la escogencia misma de los énfasis en los MBAs. Entonces, las mujeres tendían a escoger, pensando en ese futuro, ¿no? Tendían a escoger las especializaciones que en el mercado laboral eran menos intensivas en tiempo, ¿cierto? Entonces, en vez de competir con los hombres por esos trabajos de 16 horas diarias, escogían las especializaciones que anticipaban iban a requerir menos trabajo en el mercado y permitirles más trabajo en el hogar, y principalmente era todo era producto de la expectativa de tener hijos, ¿no? Entonces, yo no sé hasta dónde, hay que ver hasta dónde podemos compartir estas tareas. Una parte clave es todo lo de la licencia de maternidad, paternidad. La brecha en esas licencias también genera pues unas diferenciaciones en el mercado laboral importantes. Eso también Ana María Trivini y todas sus coautoras han estudiado eso bastante, ¿no? Pero pues acá seguimos aumentando la licencia de maternidad sin aumentar la de paternidad, y estamos aumentando esa brecha. Y muchas veces feministas también han celebrado eso, y cuando uno dice, oiga, no creo que sea tan buena idea, dicen que claro que es buena idea, y sí, hay cosas muy buenas, pero hay que equiparar esas cosas, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces, no sé, yo creo que el instrumento primordial para reducir estas brechas de género no va a ser la política social, va a ser una política de protección social más ampliamente entendida, y en eso también estamos trabajando, pues en política del cuidado, que creo que tiene que aterrizarse en los instrumentos, como dice Roberto, y creo que en ese punto es en el que estamos mirando cómo operacionalizarlo y con qué instrumentos hacerlo, y la política de equidad de género en general, que incluye todos estos temas que definen esas diferenciaciones entre hogar, entre mercado y en uso del tiempo. Uso del tiempo es lo principal para mí, creo. Sí, yo quiero completar una cosita es también, me gusta la idea de volcar todo este tema en el sistema de protección social, porque se incorporan mercados y no solo acciones de política social. Creo que ese es el camino, me llama la atención. Pero quería añadir otra cosa, y es que está siendo muy importante, y al menos yo le he dedicado mucho, pues como a pensar en estos días de COVID, cuando uno empieza a ver como qué cosas se le ocurren. La tecnología en la política social y la digitalización también ha minimizado como esas cargas de cuidado que pueden caer sobre los titulares, ¿sí? Sean hombres o mujeres, en general son mujeres, sea cualquiera de los dos. Por ejemplo, aquí en el chat preguntaban o afirmaban que Familias en Acción generaba una carga de cuidado para la verificación, ¿sí? Eso no pasa hace más de 10 años. Eso pasó, porque tienen que llenar unos cuestionarios que eran hartísimos, que además falsificaban y tenían mercado negro. Pero desde hace 10 años, la titular de Familias en Acción no tiene que hacer absolutamente nada para la verificación. Es decir, el rector es el que reporta al DPS.
ahí no se enteró de nada, ¿sí? Ella simplemente, el compromiso de la familia, del hogar es que el niño vaya al colegio, ¿sí? Y lo mismo en el examen de talla y peso, cero, ni un desprendible. Bueno, en algunos municipios persiste digamos, un reporte físico, pero marginales, o sea, corregimientos, ¿sí? Algunos municipios, pero también directo se va del centro de salud a la base del DPS. Hace 10 años sí, hace 10 años tenían que tener una carpeta, no se le podía perder el desprendible, si lo mandaba mal se le devolvía y se estresaba, ¿sí? Pero la tecnología, el registro administrativo y la digitalización también se encargan de eliminar las cargas que puedan generar los programas sobre los beneficiarios. Vale, Roberto, mil gracias. Lini, ¿ibas a decir algo sobre eso o no? Ok, no, a mí particularmente me pareció que la última respuesta que ustedes dieron es la que más nos interesa a nosotras en este momento. Yo creo que nunca lo habíamos discutido esto, apenas estamos empezando como a rasguñar ahí unos temas. Sin duda, yo creo que los tenemos que volver a invitar a hablar solamente de este tema. Digamos, como que nos dediquemos una horita y media más para mostrarles también ciertas cosas que hemos explorado que yo creo que nos pueden ayudar. Las siguientes preguntas que teníamos yo creo que son más sobre coyuntura. Ustedes han hablado en otros espacios sobre esas preguntas, entonces yo propondría no hacerlas y más bien darles la voz a las personas que en este momento también nos acompañan, que aquí hay unos participantes, pero también me avisan que hay varios en Facebook Live siguiendo la transmisión. Entonces, en ese orden de ideas, Andrés, David y Leonardo nos iban a ayudar organizando las preguntas. No sé quién quiere empezar, David, Andrés o Leo. Una pregunta cada uno y con eso terminamos para también respetar aquí el tiempo de todos. Entonces, ¿quién quiere? Dale, Leo. Hemos reunido varias preguntas y a la luz del paro nacional, ¿cómo evaluarían ustedes la decisión del presidente Duque de garantizar universidad primer semestre a estratos 1, 2 y 3 ante los esfuerzos de focalización de los que hemos venido hablando en este espacio? Y si en esa medida ustedes consideran que el coronavirus llevó la política social colombiana a un punto al que no hubiera llegado nunca en circunstancias normales. Vale, entonces la vez pasada empezó Daniel, sí, ¿verdad? O Roberto, no me acuerdo. ¿Quién Yo empezó? creo que esto es para Bueno, él. Roberto, adelante, ya empezaste, Bueno, dale. no, corta. Sí, yo creo que el COVID aceleró la política social y hay un antes y un después de la política social en Colombia, después, o sea, y es con la marca del COVID, ¿sí? Estoy convencido que la historia cambió tanto por las soluciones que vamos a ser capaces de hacer en adelante, como por los retos que tenemos y las dificultades, ¿sí? Esto es como un hito, antes y después del COVID, de aquí en adelante, para los temas de pobreza y política social. Frente al tema del estrato y el tema de la gratuidad en educación, pues digamos, no sé qué opina Daniel, digamos que él está más metido en esto desde el gobierno. Yo creo que, no sé, o sea, aquí están tomando decisiones ya políticas con un nivel de urgencia muy alto, ¿sí? Eh, en caliente. Entonces yo creo que terminó saliendo el tema del estrato en medio de esa urgencia. Seguramente no hubo tiempo, digamos, de explicar que el Sisbén 4, tal cosa, y que el comité del paro lo entendiera, ¿sí? Y ahí hubo como una asincronía que puede ser desafortunada. Bueno, de otro lado, no sé si el Sisbén 4 ya esté listo para arrancar en este instante, pues, a ser el focalizador de la gratuidad en educación. Y lo tercero que quiero decir es que, lo dije en Twitter, a mí me alivió el tema de la gratuidad porque alivió al país, ¿sí? Pero en realidad eso es pequeño, eso es una cosa que está en el plan de desarrollo además. Eso no es mucha plata, sinceramente, ¿sí? Es importante, alivia el gasto bolsillo de una población que ya está en la educación superior, no corrige grandes inequidades porque las grandes inequidades es llegar allá, llegar a acceder a la educación superior. No es que esté en contra, no es que esté en contra, sino que estamos tan estrangulados y todas las partes están tan alteradas
que este tipo de políticas generan un alivio y bienvenido sea ese alivio, pero falta mucho, ¿sí? Daniel. Listo. Voy a tratar de contestar esta pregunta sin meterme en problemas, precisamente porque estoy en el gobierno. Pero entonces voy a enfocar la pregunta un poquito más pensando en el futuro de esta medida, ¿cierto? Entonces, varias cosas para pensar. Uno, creo que sí tenemos que transitar hacia un uso mucho más extendido del Sisbén, que es una mejor forma de focalizar y tenemos un instrumento, pues desarrollamos un instrumento súper poderoso. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar en todos los sectores en cómo maximizar, sacarle el jugo al Sisbén, ¿cierto? El Sisbén y el Sisbén 4 con todas sus novedades metodológicas y operativas nos da pues la posibilidad de tener una imagen mucho más apropiada de la capacidad de generación de ingresos y de la calidad de vida de los hogares y focalizar mucho mejor estas ayudas. Entonces, ahorita está bien pues empezar con los estratos y la gente entiende los estratos en general. Hay unos errores de inclusión y exclusión en estratos y el estrato pues es una herramienta para clasificar las viviendas, los inmuebles, no los hogares. Entonces, pues esa es la limitación, ¿no? Hay una correlación y en ese sentido, pues hay una correlación que ahorita es bastante mejorable y en ese sentido, pues lo primero es ir transitando hacia focalizar programas con Sisbén. Ahorita una reacción inicial podría ser, vea, usted va a estar incluyendo a gente que de pronto no debería ser incluida, pero en este contexto eso no es muy grave. El error de inclusión es menos grave que el error de exclusión. Entonces, listo. Okay. Pero pensemos a futuro cómo vamos a transitar todos los programas, no solo educación, sino todas las otras ayudas y apoyos del gobierno con Sisbén. Lo segundo es que también hicimos un ejercicio sobre estratificación entre el DANE y el DNP con un grupo de expertos que propusieron pues maneras de mejorar precisamente esa correlación entre estratos e ingresos de los hogares con una metodología que propusieron de estratificación repotenciada, que es básicamente usando información del Sisbén para complementar la información de los estratos. Y eso fue una solución que está publicada en la página del DANE, es una mesa de expertos de estratificación que permite pues mejorar significativamente esos errores sin abandonar pues el uso de la estratificación, que además pues tiene una serie de restricciones y retos legales, ¿cierto? Esa ley 142 que regula eso creo que es intocable. Es muy compleja la economía política de eso y ahí podríamos hablar un poquito más de eso, pero el comité, la mesa de expertos miró, bueno, en el marco de la ley, en el marco de la normatividad actual, qué es lo máximo que podemos hacer y ese máximo pues podemos argumentar en que creo que Roberto tiene ideas de cómo mejorar eso, que son bienvenidas, pero en el marco de esa ley, ¿cómo podemos mejorar el instrumento de estratificación precisamente para mejorar la focalización de todos esos subsidios de servicios y cualquier otro tipo de apoyo que use la estratificación? Entonces, creo que veo esas dos herramientas y sus evoluciones y estas propuestas de evolución como positivas. Pero la pregunta más de fondo, creo yo, es cómo esta gratuidad en educación superior tiene que articularse con otras medidas de política de educación, en particular pues acceso y calidad de educación media y secundaria, porque lo que hemos visto en otros países, por ejemplo en Chile es ligeramente diferente, pero hicieron también este programa de gratuidad de educación superior, también producto de las marchas estudiantiles allá en Chile, y lo que se vio fue que con la gratuidad lo que se hizo fue darle básicamente pues un apoyo a los que ya estaban relativamente mejor que el resto, a los que habían tenido buena educación primaria, buena educación secundaria, los que tenían ya acceso y capacidades para entrar a la universidad, a las universidades. Entonces lo que hizo curiosamente fue aumentar la desigualdad, no reducirla. Entonces creo que esto es positivo, es una medida positiva, pero tiene que ser parte de toda una serie de políticas desde primera infancia hasta secundaria para garantizar que todos sí puedan beneficiarse de esa medida, ¿cierto?
Eso es como la reflexión. Entonces yo creo que es bienvenida y es positiva y va a eliminar desigualdades para cierto grupo, al interior de cierto grupo, pero va a quedar otro grupo que todavía no va a poder beneficiarse, que son todos los que no terminan secundaria, los que no terminan primaria, los que tienen pésima secundaria, ¿no? Todos esos grupos pues todavía no van a beneficiarse. Entonces creo que es una excelente medida, un primer paso, y que podemos a futuro pues continuar mejorándola. Eso toca ir mejorando las políticas permanentemente, ¿no? Vale, mil gracias, David. Y la última pregunta es de Andrés, pero haz tú la pregunta. Y mi pregunta va más enfocada, bueno, las preguntas en general en el chat estuvieron enfocadas a sobre los límites y las formas de intervención estatal para luchar en contra de la pobreza. Entonces estaban siempre en la dicotomía entre una aproximación de bienestar macroeconómico versus esto de política social focalizada. ¿Realmente existe una dicotomía entre llevar política de bienestar macroeconómico versus una política social focalizada, por ejemplo, como estas transferencias monetarias? Esa es la pregunta. Daniel, primero y después Roberto. ¿A mí primero? Ah, sí, me toca a mí. No, listo, sí, por ahí estaba hojeando las preguntas. Yo creo que no hay una disyuntiva tan fuerte entre la política macro y la política social y políticas microeconómicas, digamos, ¿no? Entonces, digamos que no creo que haya que sacrificar una por la otra, ¿no? Son dos cosas que tienen que ir de la mano, que tienen que ir juntas. No creo que una política de mantener la inflación controlada vaya en contravía de ningún tipo de política social y de una política social progresiva. Al contrario, creo que la inflación es el impuesto más regresivo que puede haber, lo que más podría afectar a los pobres, ¿no? Entonces, igual, pues, hablando como de estabilidad macro en general, creo que esa es una falsa disyuntiva, ¿cierto? Es pensar que con un poco más de volatilidad macroeconómica, con más crisis cambiarias, con más crisis de deuda, con inflación más inestable, vamos a tener mejores resultados sociales, creo que no tienen mayor sentido. Y los instrumentos de política son complementarios, no son sustitutos. Entonces, de pronto uno podría pensar que por el lado del gasto fiscal, uno de pronto podría querer un poco más de gasto, yo qué sé, pero eso realmente no es... las preguntas, como hemos visto, en ningún momento hemos hablado como de política fiscal pensando en estos programas. Hemos pensado en la operatividad, en la focalización, en una cantidad de otras cosas. Hay que tener la plata pues para hacerlo, pero pues eso no puede venir no puede venir a costa de que nos cierren el acceso al crédito externo. Pues nadie se beneficia de eso, nadie se beneficiaría de tener un país que tiene costos más altos de financiación, que no tiene capacidad de endeudarse, que no tiene capacidad de financiarse. Entonces, pues creo que hay que tener ambas cosas, ¿no? Hay que tener una política monetaria, fiscal, responsable, estable, que dé ese marco institucional estable donde podamos desarrollar muchas más políticas productivas, sociales, de todo tipo. Sería un gran retroceso que todo el país estuviera otra vez pensando en controlar hiperinflaciones y crisis cambiarias en vez de estar pensando en cómo mejorar la política social. Roberto. Sí, yo creo que por allá en una bibliografía que hubo en los años 90 trataban como de poner una rivalidad entre la política macro, el ajuste macroeconómico y el tema de pobreza y desigualdad. Pero coincido con Daniel en que, al contrario, digamos, alta volatilidad, por ejemplo, no es deseable ni para la macroeconomía ni para los temas de política social y pobreza, ¿sí? Cuando uno mira, por ejemplo, que es un dato que para mí es muy importante y lo repito en todo lado, o sea, cuando uno descompone el cambio en pobreza, uno ve que en Colombia cada punto en pobreza que se reduce antes del COVID, pues antes de todo este revolcón, 0.7 lo reduce el crecimiento y más o menos 0.25, 0.3 ejercicio redistributivo en donde están incluidos los programas sociales, ¿sí? Entonces la macroeconomía es
condición, o sea, digamos, desde esa perspectiva, la política de crecimiento es, es la condición necesaria y el que le imprime velocidad a la reducción de la pobreza. Y el que va a hacer, y el que va a hacer que la política social sea efectiva o no. ¿Por qué? Porque si no opera el crecimiento, la política social no va a alcanzar, ¿sí? Entonces, pienso más bien es en esa simultaneidad de canales, David. Bhagwati lo ha planteado así, un economista indio que ha trabajado estos temas de tanto de globalización, comercio exterior y pobreza, lo ha planteado así. Es la combinación de las dos, de unas políticas macroeconómicas de crecimiento. Eso me aliviana las obligaciones de la política y de la intervención pública directa, ¿sí? Entonces, al final es una mezcla que genera equilibrio de eso. Claro, siempre donde va a haber una restricción es en la restricción presupuestal y en el tema de endeudamiento y estabilidad fiscal. Pero para eso hemos estado hablando todo este rato sobre la operacionalización de la política, que también tiene que ir cada vez hacia la eficiencia y, y hacia unos resultados casi que más de acupuntura que pescar con dinamita con mucho despilfarro, ¿sí? Entonces también enfrentamos ese trade-off tanto en la macro como en la política social, que es la restricción presupuestal, ¿sí? Listo, mil gracias. Y la última pregunta, Andrés, y con eso cerramos. Bueno, a mí me tocaba la pregunta que además es como diría Lina, es el elefante en el cuarto. Entonces, varias personas en el chat están preguntando sobre hasta qué punto los jueces tienen que meterse en estos asuntos. Y entonces, por ejemplo, le preguntaban a Daniel y a Roberto hasta qué punto los jueces pueden modificar el diseño de las políticas públicas o intervenir en ello. Y les interesaba también saber qué pensaban Laura y Lina sobre las posibilidades de que los jueces intervinieran para precisamente rediseñar o, digamos, intervenir en estas políticas públicas para que fueran más compatibles con los intereses de las mujeres. Vale, Roberto, adelante. Sí, no sé, o sea, la verdad es que ya no tengo una respuesta para eso. O sea, yo he experimentado, cuando he estado al lado del Ejecutivo en diseño y operación de política social, he experimentado fallos en programas que yo he administrado, he experimentado fallos demoledores y destructivos y he experimentado fallos muy buenos que además nos han servido para acelerar elementos de diseño de la política social. Entonces, no tengo mucha claridad, lo discutimos también hoy en la conversación pasada. No tengo mucha claridad al final sobre si es bueno o malo per se. Me imagino que debe ser sano que exista ese diálogo, así tenga consecuencias sobre imponer algunas barreras. Sí, yo me acuerdo que una vez nos obligaron que tenemos que ponerle debíamos dejar en Familias en Acción a un señor que tenía 35 años y ya estaba desescolarizado, porque el juez simplemente quiso que así fuera. Entonces nos tocaba inventarnos como unas excepciones dentro del programa para poder atender los fallos de los jueces. Pero por otro lado, en algunos casos ha sido un buen termómetro para hacer buenos diseños. Entonces yo ahí todavía me declaro un poquito escéptico o no tengo solución, pero creo que sí, creo que debe existir un mecanismo, y eso sería interesante dialogarlo con ustedes, un mecanismo para que ese diálogo, ¿sí? Se pueda tramitar sin que haya grandes traumatismos y respete, digamos, unas continuidades y unas restricciones que también enfrenta la política pública, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma de tramitar ese diálogo como entre jueces, diseños en el corto y largo plazo? ¿Sí? ¿Cuál es el alcance hasta dónde deberían ir los jueces diciendo que se debe hacer o no en política pública? Si su afirmación es estrictamente normativa o se van a meter también con la operación, ¿sí? Que una cosa es que yo diga, Familias en Acción debería tener un diseño diferencial, ¿sí o no? Para cerrar solucionar inequidades de género. Es una cosa prescriptiva normativa. Pero hay jueces que se van hasta decir, hay que darle tanta plata
durante tantos meses a fulanito en el programa Familia en Acción. ¿Cuál de las dos es admisible y cuál no? ¿Normativa o la normativa que va hasta el operativo y genera un costo además social sobre el diseño del programa? Tengo más preguntas que respuestas. Sé que es inevitable y nos toca a nosotros generar un diálogo de tal forma que eso sea constructivo. Cuando uno está ya sentado, no quiere saber nada de los jueces que quieren diseñar política social, ¿no? Cuando uno está al otro lado, digamos, de la responsabilidad del diseño de política pública, uno recibe con temor, digamos, algunos fallos porque eso implica generar unas testimoniadas muy duras en la operación. Pero ya visto desde esta perspectiva donde estoy ahorita, digo, bueno, generemos los mecanismos para que eso se dé de la mejor forma posible. Daniel. Listo. Entonces, no, muy buena pregunta. Entonces, sí, obviamente, yo creo que es bastante problemático que un juez, digamos, que pase por encima de criterios de elegibilidad de un programa, por ejemplo. Entonces, que obligue por una decisión incluir a alguien, a gente puntual, además, vía tutela, por ejemplo, tutelas individuales, cuando esa persona no cumple con el criterio de elegibilidad. Entonces, digamos que si ese es el sentido del fallo de un juez, me parece muy problemático, ¿cierto? Muy problemático para la sostenibilidad, para el diseño, para la operación de los programas sociales, ¿cierto? Entonces, el enfoque que me parece más interesante, y concuerdo con Roberto, es pensar en si el diseño de los programas responden a unos criterios generales, pues criterios de equidad, de transparencia, de, no sé, criterios generales, ¿cierto? Me parece muy, muy complicado los fallos que son sobre grupos particulares y que le piden pues al gobierno incluir a unos grupos en programas cuando se ha visto que no cumplen con los criterios de elegibilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé cuál es el instrumento y el mecanismo de diálogo con los jueces y con las cortes para generar esta mejora en ese sentido. Creo, bueno, también ha habido, bueno, otro ejemplo de interferencia no interferencia, de medidas judiciales que afectan política social y política económica son, por ejemplo, pues estas sentencias ¿cómo se llama? De cosas, de estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, en el Chocó, ¿no? Entonces, eso ha obligado al gobierno a, oiga, articule toda su oferta pública en diferentes temas, en temas sociales, pero también en otros sectores, en otras dimensiones, para resolver unos problemas en esos territorios. Creo que eso es un reflejo del fracaso, de cierta manera, de la política pública, y en política social creo que no hemos llegado ahí, en política social en general, ¿cierto? En política social creo que todo el diseño y la experiencia en Colombia ha sido muy, muy positiva, y tenemos todas las evaluaciones que muestran los efectos positivos de la política social en Colombia. Entonces creo que no hemos llegado ahí. Las sentencias se refieren a problemas territoriales de mucha índole, digamos, pero entonces creo que sí hay que buscar obviamente los espacios con el Congreso, con las tres ramas del poder público para continuar dialogando sobre la dirección de la política social. Eso me parece súper positivo. Me parece un poco complicado y potencialmente negativo realmente si es decisiones de un juez que simplemente se tratan de apropiarse, digamos, de las decisiones de diseño y de operación de programas con casos puntuales. Y también me parece complicado si hay decisiones de ley que también pasarían por encima, digamos, de todo este proceso de análisis y de experimentación y de diálogo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, como hemos discutido. Entonces, digamos que si tratan de anteponerse y sobreponerse y como eliminar esos procesos, me parece negativo. Si es un complemento y se da en el marco como de eso, pensar en cómo funcionan y cuáles son los objetivos, creo que es positivo.
Bueno, muchas gracias. Son las 12 en punto. Y no sé si quieres cerrar con algo. No, frente a la última pregunta, yo creo que lastimosamente la jurisprudencia es bastante variable. Entonces la respuesta sería depende del juez. Llevamos más de 10 años con jueces que han pronunciado sentencias ciertamente regresivas en temas sociales. Madres comunitarias, inclusive derechos sexuales y reproductivos, incluyendo aborto. Abortamos menos las mujeres después de 2006 que antes. Entonces, yo no sería muy favorable a ver la intervención de los jueces como algo positivo específicamente para los derechos de las mujeres, con algunas excepciones en la Corte del 93 al 2000. Bien, vale. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Y Daniel y Roberto, mil gracias por esta hora y media en que respondieron tantas preguntas. Mucho gusto. A ustedes, muy interesante y muy relevante e importante pensar en todas estas cosas. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Acá quedamos emocionados para el siguiente. Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao.